Ay, ay, ay. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está Carlos? Marcos, ¿cómo están? Buenas noches. Saludo. Siga, Bu- señor. Buenas noches, buenas noches. Le gané la entrada, señor Carlos Muñoz. Uy, uy, Buenas uy. noches a todos Premonitorio. nuestros, así es, a todos nuestros seguidores de Vamos por la Historia. Bienvenidos otra vez a un lunes de Vamos por la Historia, programa número 13, acercándonos pronto al programa número 20, que va a ser muy especial. Pero el día de hoy, pues, esta noche conversamos de un tema muy interesante. Se dice que son la representación del pueblo, ¿no? Que busca los intereses del pueblo. A ver, veremos en este repaso de la historia del Perú, veremos pues si verdaderamente los partidos políticos han sido pues esa representación que siempre hemos buscado. Carlito Muñoz. Hola Henry, hola Marco, un abrazo de gol para ustedes dos y para nuestro distinguido público que nos acompaña todos los lunes. Y ya estamos en el programa número 13, ¿no? Como diría mi amigo Ricardo, quién diría, ¿no? Que nos siguen soportando. Marco dice, el día de hoy un tema polémico, picante, que estoy más que seguro que como todos los lunes nos va a ganar la hora. Los partidos políticos serán importantes en la historia del Perú. ¿Cuál ha sido su trascendencia? ¿Cómo surgen los partidos políticos? Todas esas interrogantes y mucho más lo resolveremos en los siguientes minutos. Quédate con Marco, con Henry, con Carlos, que esto es Vamos por la Historia. Eso de nos va a ganar el tiempo también suena premonitorio, ¿no? Está perdiendo Sí, doble, Carlos, hoy, no sé. sí. Así es. Sí, sí. Bueno, Huele para por que, ahí. ojo, para que sepan que siempre salimos en vivo, bueno, una vez que lo salimos grabado, en vivo, si hablamos esto de premonición es porque más tarde creo se inicia un gran partido de fútbol, no partido político, sino partido de fútbol, ¿no? Así es. Y en esta sala Siempre. hay Oye, hinchas de Alianza, de la U y de Cristal. Así es. Mucho interés en esos tres equipos. Así es, así ¿qué es. Henry, dice Henry? Oye, sí, mira, este tema es interesantísimo, ¿no? Los partidos políticos en el Perú, en la historia del Perú, y como bien señalaban ambos en la previa, sí, pues marcan un derrotero importante en la construcción de nuestra ciudadanía, en el imaginario del ciudadano peruano sobre su participación política y obviamente en los eventos trascendentales de la etapa republicana. Y yo estaba pensando, pues, ¿qué anécdota cuento ahora? Porque Marco quería hablar sobre una respecto al APRA, y yo tengo varias del APRA, pues no, porque yo de pequeño he crecido en el barrio de Víctor Raúl Allá de la Torre, y ahí me daban charlas, Mercedes Cabanillas, Jorge del ¿De cómo robar? Castillo, Luis Alba, ¿no? Pero, de ahí recordé, oye, pero yo he sido candidato. claro, Callao. claro, Claro, en el claro. Callao. Yo fui candidato por una agrupación política, una alianza electoral que se constituyó entre el partido de Toledo, el de la Chacana, Oh, y el Partido Humanista, formándose el frente, un frente aquí en el Callao, se nota, se ¿no? nota. Por favor. Y la verdad es que ocurrió un incidente que me dejó pasmado. En plena campaña, ¿no? En plena postulación, yo iba como alcalde para el distrito de Bellavista. Nos llamaron a un almuerzo de confraternidad a todos los candidatos, ¿ya? Y fuimos al restaurante, al Chifa. No voy a decir que fue el Wanwa, pero sí, fue el Chifa. Fuimos al Chifa, todos los candidatos, estábamos los 16 candidatos. Imagínate, una barbaridad para un distrito tan pequeño como Bellavista. Y en pleno almuerzo, alguien se puso de pie, algo así como tocando
tocando la copa, y dijo, miren, vamos a conversar aquí en serio, es difícil que ustedes ganen, yo les recomiendo que renuncien a su candidatura o que apoyen a nuestro candidato porque es el que más aceptación tiene, es el que va a ganar, y ya cuando él sea alcalde, les podemos dar a ustedes las secretarías que tiene la municipalidad. Tiene 13 secretarías, le tocaría una a cada uno, nos dijo. Yo me quedé así, frío, dije, ¿qué es esto? Hablé con dos candidatos más, muy cercanos, muy amigos. Decidimos ponernos de pie y nos retiramos. No sé en qué terminó ese almuerzo, pero quedé muy dolido porque confirmé que hacer política en este país es tarea sucia. No es tan sencillo, es tarea sucia. Y desde ahí decidí... ¿Puede resumirlo que no es para gente decente? También. Sí, pues. Eso es lo que yo quería contarles, ¿no? No, está bien. Bueno, sí, es una bonita anécdota. A ver, Marco. Sí, para alejarlo de ese tema sentimental al amigo Henry, voy a contarlo. Yo tengo dos momentos importantes en el tema de partidos políticos, ¿no? Como les conté alguna vez, yo viví en Breña, bastante tiempo. La sucursal del cielo. Así es. Y bueno, cerca, en la avenida Alfonso Ugarte, muy cerca de la avenida Venezuela, la esquina de lo que era Escala Gigante en esa época, hoy es un metro. Estaba el Partido del Pueblo, la Casa del Pueblo, que es el cuartel general aprista, pues, ¿no? Y bueno, vivía yo en Girón Carhuaz, en la cuadra 3, y bueno, pues llegaba al partido aprista. Por un lado, tenía mi tío Juan, que en paz descanse, aprista acérrimo, y tenía a mi papá, pues, bueno, mi papá no fue aprista, pero me llevaba al partido aprista para cortarme el cabello. Eso fue lo que me tocó, y bueno, aceptar, ¿no? Creo que el ideal de un niño y adolescente de ese momento no era pues cortarse el cabello en el partido aprista, pero fue lo que me tocó, ¿no? Así es, fue lo que me tocó. Y ahí, estando ya en el partido aprista, veía que pues, oye, creo que hasta un colegio había academia, había una biblioteca. Había una biblioteca inmensa, ¿ok? Cantidad de libros, comedor, había el comedor, y el aula magna. Cuando uno entra al aula magna, es increíble, pareciera que es una energía, porque están siempre sentadas un grupo de 100, 200 personas escuchando a quien está hablando, y los vitores de la gente, ¿no? Es impresionante ese clima del APRA, pero no tiene punto de comparación el Día de la Confraternidad Aprista, ¿no? Es un meeting espectacular en el momento que me tocó vivir cuando salía Alan García a hablar, ¿no? Y era pues impresionante a los apristas cuando cantaban, por ejemplo, su himno, que bueno, todos saben que es la Marsellesa, ¿no? Y impactaba pues en ese momento, ¿no? En ese espíritu de niñez y de adolescencia, todo lo que representaba el partido aprista. Y lo segundo, cuadras más allá, ya cuando uno empieza a caminar un poquito más allá, antes de la avenida de la Plaza Bolognesi, está el local del Partido Popular Cristiano, del PPC, ¿no? El partido que está en el local de Lima, no el de Miraflores, ¿no? Y ahí conocí, Tucán. Así es, ahí conocí tu candidato. la figura pues de Luis Bedoya Reyes, ¿no? Que simplemente en imagen, cómo entraba, cómo bajaba del auto, que lo traía, cómo irradiaba esa imagen, no sé, pues esa estela me impactó. Escucharlo, luego ya con un poquito más de años escucharlos, impactó en mi vida, y de verdad que es una figura política de mucho arraigo en mi persona, ¿no? A veces, mira, hasta me emociono hablar del Tucán, y imagínense el momento que él falleció, ¿no? Sí, a los 100 años. Sí. Claro. ¿Okay? ¿Te identificas con el Tucán? Por supuesto, señor, y usted ya sabe por qué lo dice.
Pero más allá, ¿no? Pepecista, siempre he tenido esa, digamos, esa simpatía por el Partido Popular Cristiano. Venido a menos, lamentablemente, ya vamos a comentar después por qué he venido a menos, ¿no? Claro que sí. Carlos. Claro, buena reflexión, Marco, buena reflexión, Henry. ¿Ya? Y yo no sé si sea una anécdota, pero son esas casualidades de la vida, Henry, Marco, que para que nuestros seguidores sepan que estamos en vivo, quiero preguntarle a los dos, ¿qué día estamos el día de hoy? Hoy es 24 de abril. 24 de abril. Y ustedes saben qué sucedió un 24 de abril de 1871. Así es, un día como hoy. Así es histórico. Esa coincidencia que tiene la historia. Claro. Sí, ¿no? ¿Qué tal? Por eso te digo, efemérico, en vivo, este es en vivo, en la casa de José Antonio García, 193 ciudadanos formaron lo que se dice el primer partido político en el Perú. Muchos de ellos, pues, opositores a lo que era el gobierno de Pierola, que a ese es otro tema que podríamos hablar, los contratos en el Perú, el contrato Dreyfus. Wow. Formaron la Sociedad Independiente Electoral, que más adelante será el partido político del Perú. Así es. Y hay un libro, ¿no? Hace que el Congreso sacó de Valentín Paniagua, ¿no? La lectura siempre es recomendable al alumno, ¿ya? Manuel Pardo y el Partido Civil. Estamos para que recomendarle a leer al alumno, ¿no? Entonces, justo un día como hoy, la fundación del primer partido político. Y si no me equivoco, Henry, Carlos, la semana pasada, que fue 17, recordamos, bueno, no sé cómo lo tomarán cada uno, pero creo que fue una fecha más para recordar lo que pasó con Alan García, ¿no? Claro, yo estuve soltando varias chiquitas y no me entendían. Sí. Y para seguir hablando de partidos políticos, el día de ayer arribó. Así es. Claro. Y justo vamos a tocar, Alejandro ¿no? Toledo, ¿no? Eso es lo que queda al aire, ¿no? Ustedes recuerdan cuando a Fujimori lo llevan a la base, ¿no? La base de la policía de Illinois. Mucha gente de su agrupación política fue y como que es decirle no está solo, ¿no? A pesar de los errores. Igual sucedió pues con Castillo. Hubo gente que estuvo a las afueras. Pero caray, Toledo estaba más solo que un hongo, ¿no? Sí. Eso es lo que nos hace pensar, y para nuestro público, ¿no? ¿Qué será lo mismo una agrupación política o un partido político? No es lo mismo. Pues. Y vamos de una vez, vamos por la historia. Y haciendo una reflexión, Henry habló del inicio de la República aquí en el Perú, ¿no? Bueno, el inicio de nuestra vida independiente, mejor dicho, antes de optar por la República, ¿no? Y recordemos que el Perú, América, recién tiene la idea de agrupación política todavía para el siglo XIX, ¿no? Con las famosas logias, ¿no? Y la logia Lautaro, ¿no? Donde pertenecía don José de San Martín, así es, va a ser la principal. Pero aquí en el Perú, precisamente San Martín va a formar, como hemos dicho, como dijo Carlos hace un momento, una agrupación, ¿no? Una agrupación que va a tener partidarios y dirigencia, ¿no? Recordemos que un partido político necesita dirigencia, necesita partidarios y, bueno, el candidato, pues, ¿no? A que va a ocupar el puesto a donde aspira un partido político. Viene a ser la sociedad patriótica, pues, ¿no? Que tiene un ideal, que es un objetivo, que es colocar, pues, en el Perú esta monarquía constitucional, ¿no? Que, bueno, lamentablemente la idea de San Martín fracasó, puesto que en 1822 el Congreso San Martín, que San Martín instala, decide, pues, bueno, ya era voces que se iba a instalar la República, pues, ¿no? Y eso fue al comienzo, pero al instalarse la República, y luego de retirarse Bolívar, ya hay un primer militarismo que aleja
toda idea de formar un partido político, hasta que aparece pues el partido de Domingo Elías, ¿verdad, Henry? ¿Verdad, Carlos? Claro, ahí, Así es. ahí hay que hacer un marco muy fino, porque cuando hablamos de partidos políticos pensamos en una agrupación legalmente constituida, con un ideario, un objetivo, con propósitos, en esta propuesta de construcción del Estado-Nación. Y los partidos políticos en el Perú, curiosamente, salvo 2 o 3 excepciones, adolecen de este documento madre, carecen de este ideario. Y de ahí que Marco haya empezado con este sello fuerte, ¿no? Lo hemos dicho en algún programa, 2 o 3 programas atrás. El Perú nace a la vida independiente con una serie de falencias, y una de estas era la inestabilidad política. Y en esta inestabilidad es que San Martín, percibiendo, oliendo ese tufillo de conservadurismo puro que había aquí en Lima sobre todo, propuso una monarquía constitucional. Sin embargo, en la sociedad patriótica pues hubo un giro y se generó un debate, el primer debate de nuestra independencia, entre liberales, conservadores, y en ese debate los liberales imponen la idea del modelo republicano. Y cierra Marco bien, porque hay un problema. Los liberales ganan, es cierto, pero llegan al poder, al poder ejecutivo, militares de fuste, con tradición en las guerras de independencia, con un prestigio ganado, y se mantienen en el poder casi medio siglo. 45 años. Claro, imagínate, casi medio siglo, claro, ¿no? Pero reflexiono y digo, ¿qué? ¿No un interés del civil de querer hacerle frente a los militares? Es que la sociedad peruana... Era más fácil entregar un dinero para que el militar logre los objetivos que anhelaba un civil, porque la sociedad peruana veía más en un gobierno militar. Se habían como que acostumbrado, ¿no? Yo también quería llegar a ese punto al inicio de la República. Dale. Habían 2 grupos políticos, tanto liberales como autoritarios, ¿no? Autoritarios José María Pando, Galo Gamarra, los liberales Luna Pizarro, y tomaron de ejemplo, acuérdense, cuando vino la Constitución del 28, el modelo norteamericano, que en Estados Unidos también hay 2 agrupaciones políticas, demócratas y republicanos. No y acá eran, ¿qué cosa? Liberales y autoritarios. ¿En qué momento vino la proliferación de agrupaciones políticas, no? Eso ya es siglo XX, ¿no? Pero la idea inicial, ¿no? De 2 corrientes políticas. Claro, ahí hay que remarcar además que el concepto de liberal no era puro, porque el liberal apoyaba, por ejemplo, el modelo republicano, pero también apoyaba el manejo del poder desde el legislativo, o sea, un acaparamiento de poder en el legislativo. El conservador que proponía el modelo monárquico, después plantea el empoderamiento, el fortalecimiento de la figura presidencial bajo un esquema autoritario. Y los vamos a tener así. Una de las elecciones más mentadas, Jorge Basadre señala que es la elección modelo que tenemos en el siglo XIX, en esta parte de desorden y de caos, es la del 51. Es una elección modelo, no porque haya sido la mejor, es una elección modelo porque evidencia el caudillismo, el clientelaje, el manejo de las mesas electorales, ¿no? Cuando Echenique postula el 51, Castilla lo apadrina, compran votos, movilizan a la población y a toda la clientela para asegurarlo. Domingo Elías lo enfrenta. Vivanco también aparece terciando por ahí. Claro, Domingo Elías no es el club progresista. En efecto. Es el primer intento civil, ¿no? Entonces, claro, es el primer intento civil de los inicios. Ya, pero avancemos, que miren, ya estamos casi a la mitad del programa.
Pau. Lo que pasa es que en ese momento, ya para entrar ya al partido civil de Pardo, en ese momento se necesita pues un partido o una agrupación que conduzca la rienda del gobierno y busque ese sentido de gobernabilidad que el país necesitaba, pues, ¿no? Y que verdaderamente vea y señale cuál iba a ser el rol de la sociedad a futuro, ¿no? Y creo que ahí exacto aparece el partido civil de Manuel Pardo, ¿no? Y Lavalle. Claro. ¿Quiénes conformaban este partido? Bueno, pues eran pues guaneros, vamos a ser honestos, eran guaneros, eran profesionales, profesores, terratenientes, ¿no? Era pues clase media, ¿no? así es, hacia arriba. Clase burguesía, claro. Hacia arriba. Claro, clase media. Principalmente, más allá de su condición económica, antimilitares. Es Así lo es, que los va a así es. marcar, ¿no? Hay un antimilitarismo muy fuerte como respuesta a ese medio siglo de regímenes que habíamos tenido. Es más, nace el partido o esta sociedad en 1871, gana Pardo las elecciones del 72, es el primer partido Presidente político civil. que tiene un ideario y es el primer presidente civil con un plan de gobierno, con una propuesta de gestión para el país, con una mirada de futuro, porque propone cambios que iban tendidos de 50 años a más. O sea, es la primera vez que se veía al Perú como un proyecto, ¿no? Así Era es. la primera vez. Una república mucho más dinámica. Una república de verdad. Así es. Y ojo Eran que, parte de su ideario, ¿no? y ojo que el Partido Civil va a tener dos partes. Esta primera, que es una parte bastante liberal del Partido Civil, y una segunda, ya para el siglo XX, que es la República Aristocrática, totalmente... Segundo civilismo. Segundo civilismo, pero ya más conservadora. Pero ojo, ¿no? Va a tener hasta 1919 vigencia el Partido Civil, ¿no? Con Pardo padre y Pardo hijo, ¿no? Claro, ahí viene el enfrentamiento del Partido Civil, el enfrentamiento generacional que habla Tito Flores Galindo en República, Apogeo y Crisis de la República Aristocrática. Ajá. El enfrentamiento entre el Partido Civil primera generación y la nueva generación, ¿no? Los jóvenes turcos con Leguía, con José Pardo, ¿no? Claro, ahora, este partido civil de 1871-72 nace prematuramente, hay que aceptarlo, nace en un escenario que no estaba preparado para soportar una agrupación y un ideario de esa naturaleza. Tal es así, que miren lo que le ocurre a Pardo, el año 78, cuando está saliendo de la Cámara de Senado, ¿no? Es asesinado Pardo. Estalla la guerra con Melchor Chile. Montoya. Claro, estalla la guerra con Chile y aparecen algunas agrupaciones, ¿se acuerdan? Cáceres, así es. con el Partido Constitucional, o sea, Constitucional. político, pero es Piérola más que todo, ¿no? Sí, pues es caudillista, Piérola ¿no? inicia todo. El mismo Piérola. Sí, claro, eso justo que sí. los pierolistas, los caceristas. Iglesias. Se murió el caudillo. Y ahí queda el partido. Claro. Así es. Hasta que llegamos al siglo XX. Ajá, así. Mira, justo, ya que Carlos estaba recomendando, Álvaro Rojas Amanés tiene un librito que se llama Partidos Políticos del Perú. Y él tiene pues una relación de partidos espectacular, ¿ya? Desde 1871 hasta el último partido que se ha creado. Ya tiene, tranquilamente pasamos los 250 partidos políticos, ¿no? O agrupaciones, ¿no? Así que recomiendo, aparte, te explica bien bonito todos los partidos políticos desde el siglo XIX hacia el siglo XX, ¿no? Y tiene artículos muy bonitos sobre el APRA y el Partido Socialista de María Teresa. Pausita, muchachos, pausita. Saludos para... No, Carlos, no esa pausa. No, En tu cámara, te escucho. Saludos dale, para dale. Adriana Rondán. Dice, saludos, profesor Carlos Muñoz. Te manda saluditos. Saludos a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión en vivo, mientras hablamos sobre los partidos políticos en el Perú. Estamos terminando la primera parte, una mirada al siglo XIX, así una mirada fugaz, porque nos interesa concentrarnos en el siglo XX. Y gracias por estar compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales. Un abrazo fuerte para todas las personas que nos acompañan cada lunes aquí en este programa de Vamos por la Historia. Y vamos ahora al siglo XX.
cómo llegamos al siglo XX en el tema de partidos Segundo mi políticos. cámara. Mientras Carlos se va peinando. Pero, claro, se va peinando. Todavía con visos de partidos del siglo XIX, ¿no? Con alguna vigencia Claro, de los el partidos partido del siglo civil, por XIX. ejemplo, ¿no? Así es, claro, claro. Aristocrático, ¿no? Más conservador. En esa Lo línea que sí, conservadora en política, pero liberal en economía. Por eso le decía, ¿no? así O sea, es, no es que sea así es. conservador puro y liberal puro. Eso en el Perú no Así existe. es. Cuando a mí Ajá. me hablan de derechas y de izquierdas, en el Perú eso no funciona, no pega. Sirve lo que conviene y lo que no conviene. Eso es lo que Así existe es. en partidos políticos. Pero en otros países, sobre todo en Latinoamérica, sí hay partidos liberales y partidos conservadores, ¿no? Cosa que no ha habido mucho aquí en el Perú. Claro, hasta partidos verdes, Y ¿no? Partidos ecológicos. Y en el Perú no. así es. Inclusive acá habla el amigo Rojas Amanés, habla de los partidos bisagra, ¿no? O sea, esos partidos que han servido para cerrar un momento y abrir otro, ¿no? Y ayudar a otros partidos a que tengan más notoriedad o, digamos, momentos de mayor notoriedad, ¿no? A costa de ese partido que va a desaparecer. Claro, ahora, la coyuntura internacional del Ujú. siglo XX hace que el Perú haya una efervescencia política. Recuerden que estalla la Gran Guerra, hay una caída vertiginosa de las inversiones europeas, sobre todo inglesas, en el territorio nacional, una presencia fuerte del capitalismo norteamericano, No, y esta mirada del capitalismo norteamericano a la par del surgimiento del modelo social comunista en la que sería la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que genera esta dicotomía, ¿no? Capitalismo, socialismo, llega al Perú. Llega a América Latina, llega al Perú, y esto hace que surjan movimientos de lo que llama Basadre partidos de y masa. Carmen McEvoy, ¿no? Movimientos de masas. Ujú. Algo ibas a Partidos decir, Carlos, dale. populistas. Y el primer, Los Carlos. partidos populistas, claro, los partidos populistas. ¿Se me escucha? Sí, Perfecto. por supuesto. Ay, Claro y fuerte. claro, es que ¿qué sucede? Ahí estamos hablando de una bipolaridad, ¿no? Izquierda-derecha, la coyuntura que nos habla Henry, de lo que fue la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, ¿no? La gente o derecha o izquierda, ¿no? Entonces ahí, pero eso coincide pues con la segunda etapa de la República Aristocrática, ¿no? Donde ya va predominando el nuevo civilismo. Y ya con Leguía, el oncenio de Leguía, pues van a surgir lo que acaba de decir Henry, ¿no? Los dos partidos políticos de masa que tienen una característica: tienen organización, tienen todo un plan de acción, ¿no? Sus fundadores, sus ideólogos, el ideólogo, nosotros sabemos, deja pues un legado. ¿Qué es un legado? Una publicación. Por eso que hace un rato yo preguntaba, ¿es lo mismo partido político que agrupación política? ¿Podríamos decir que el fujimorismo es un partido político, es una agrupación política? ¿Somos Perú? Entonces, particularmente hay dos partidos políticos en el Perú que sí dejaron, ¿qué cosa? Toda una ideología. Claro, ahí Equivocados. tendríamos que llamar a nuestro amigo Rodolfo Salas para que nos haga una interpretación jurídica, ¿no? Pero aquí pausita. Saludos para Carmen Vila, que nos está acompañando, a mi viejito también, que ha entrado acá a la sala, a José Raúl Zapato. Salúdalo. Te sacó la cremolada, Carlos, ¿ah? Dice, seguro que el profe es de la U que se esconde. Dice, no se esconde, estaba peinando. No. Y Johnny David te manda saludos, dice, saludos profesor Carlos Muñoz, aquí escuchando este podcast. Ahí bien, gracias a Johnny y a todos los que nos están acompañando esta noche. A ver, ya hablemos de estos partidos de masa porque hay que marcar bien acá. Son las madres, o los padres, como quieran verlo, de los futuros partidos políticos. O sea, si algo hay que reconocer es que estos movimientos de los años 20 del siglo pasado marcaron el derrotero político del país. ¿De quiénes estamos hablando? De Mariátegui
y de Haya de la Torre. Y Más Haya allá de de la gustos y Torre. preferencias, son los dos personajes con las dos agrupaciones que van a movilizar a los próximos partidos políticos, para bien y para mal, porque algunos se fueron a los extremos, tanto en el APRA como en el mariateguismo, y terminaron causándole daño también al país, pues. Pero a ver, Claro, en los años 60, el APRA rebelde. chiquitas Pero nomás ojo que sobre Mariátegui. el APRA, Dale. dale. Ya. No, decía que ¿Quién? el APRA en su primera etapa, ¿no? Es un partido inclusive denominado a veces facción, como eran denominadas las antiguas facciones de la Revolución Francesa, pero sí, pues, tiene manifestaciones bélicas, pues, ¿no? Está metido en temas totalmente que hoy serían, pues, casos de terrorismo, ¿no? Acordémonos del año 32, Claro. de lo que sucede en Trujillo, del asesinato del presidente Sánchez Cerro, ¿no? Del atentado contra el dueño de la prensa, el director de la prensa. Entonces, Los el APRA, apristas, Miro claro, Quesada. de Miro Quesada, en esa primera etapa del APRA funciona así. Club de desterrados, por ahí leí también, sí, porque el APRA mayormente, Víctor Raúl, se movilizaba, pues, ¿no? Argentina, Francia, ¿no? México tenía esa, porque ahí inclusive lo funda, pero tenía ese ideal de que no solamente movilizar a la juventud, ojo, siempre fue hacia la juventud, no solamente a la juventud peruana, sino a la juventud latinoamericana, pues ese fue el objetivo primario. Indoamericana, juventud indoamericana. Indoamericana, discúlpame. Claro. Bien dicho. Indoamérica. Ahora, bien dicho, antes bien que dicho. Haya está Mariátegui, ¿no? Y Mariátegui con una clara Así es. influencia Aquí en el Perú, Mariátegui pesa más, claro. Obviamente, en El 1928 PSR. el Partido Socialista, afiliado a la Internacional Comunista, que va a cambiarse de nombre tras el fallecimiento de Mariátegui, me parece, si mal no recuerdo, y pasa a ser el PSP, ¿no? El Partido Comunista del Perú. Eso ya con Rabines. Claro. Eudosio Rabines. Eudosio Rabines. Y ambos coinciden en algunos puntos. Tanto Mariátegui el 28 como Haya, que ahí nomás está fundando el APRA en México, y luego la sucursal, la variante aquí del APRA, el partido aprista peruano para las elecciones el 30. Claro, para las elecciones ya contra Sánchez Cerro. Hay una mirada antiimperialista, una concepción de lucha de clases y de enfrentamiento al modelo capitalista que en ese momento era el que estaba absorbiendo las economías del mundo y que había entrado en una etapa de crisis. Además, recuerden, el año 29. ¿No? Está dentro de este concepto. Y obviamente se les llama partido de masas porque agrupaban, conglomeraban a la clase obrera, lo que no se había visto hasta ese momento en otras experiencias políticas. El Partido Civil no tuvo eso, el Partido Demócrata tampoco, ¿no? El Partido Constitucional del mismo Cáceres no tuvo Cáceres. Y aquí sí, pero aquí además había formación de cuadros. A diferencia de las agrupaciones del siglo XIX, estas agrupaciones decimonónicas que eran caudillistas, ¿no? En los movimientos de los años 20 hay formación de líderes y formación ideológica de los seguidores. Hay siempre me han cuestionado esta palabra, me acuerdo de mi amigo Wilder Calla, pero hay un adoctrinamiento del seguidor, del militante, y eso fue lo que fue dejando huella. O sea, el aprista era aprista a carta cabal y conocía muy bien el ideario de su líder y conocía el pensamiento del partido político. No era solo yo soy el APRA por la camiseta. Recuerda Henry que en un principio el APRA quería pues formar las universidades populares. La clase media estudiantil debería dirigir la gran transformación y había que adoctrinar a la clase obrera. La clase obrera, con todo el respeto que se merece, no era la misma clase obrera de hoy, ¿no? Que espera el fin de semana para ir a festejar y no hay plata, pero sí pueden tomar. La clase obrera en los años 20 era una clase obrera muy leída,
Eso nos lo dice como de González Prada. Hay un artículo en El Intelectual y El Obrero. Entonces, comenzaron a imbuirse en toda la ideología política, tanto del Partido Socialista Democrático como el APRA, ¿no? Así es. Y hay que Con una reconocer algo más, conclusión ¿no? podría... Hay que reconocer algo más acá, que tanto el pensamiento socialista como el anarquista son los que han fortalecido los distintos idearios que han surgido en nuestro país a principios del siglo XX, en la década del 20, del 30. Y como señala Jorge Basadre, y eso hay que reconocérselo al APRA, Basadre señala que el APRA es el segundo momento más importante cuando hablamos de organización política en el Perú, porque es el segundo momento en el que se refresca esta idea de Estado-Nación, de ideario y de construcción de las formas de hacer política en el país. El primer momento fue el Partido Civil, el segundo momento le corresponde al APRA, pero como decía Carlos, esta confrontación contra los militares en la década del 30 hizo que se torne en casi una guerra de baja intensidad, casi subversiva. Y es más, el APRA fue visto así, ¿no? Lo señalaba, Claro. creo, Marco. Claro, Lo Ya. deportaban a casi todos. Claro. ¿Qué aprista no fue Ay. deportado? Dime un aprista que ahí, no más, fuera era- ahí en deportado. la torre se asiló en Colombia. Era orgullo para ellos Eso. ser deportado. Así es. Ser perseguidos, claro. Así es. Así es. Ya, Ah, pero hay que reconocer Era un también galón. que el APRA, en esa, ya no necesidad, sino en esa angustia por llegar al poder, y que no lo alcanzaba en esas décadas, ni en el 30, ni en el 40, empezó a formar alianzas. De las más mentadas y dolorosas, está la del 45, La convivencia. con Bustamante y Rivero. Bustamante y Rivero. Claro, El Frente Democrático Nacional. Claro, que es el La primer momento en convivencia. el que haya, negocia, arregla para que tengan Tranza. acceso al poder. Y la vida política de Bustamante fue, pero espantosa, pues, ¿no? Toda la mirada democrática, institucional, orgánica que pudo tener este abogado, se fue al tacho porque no pudo, pues, ¿no? La presencia del luego APRA fue fue terrible. luego fue el gobierno de la convivencia, ¿no? Claro, el También 56, otro momento. Ahí comprado. Y ahí pues muchos jóvenes de esa época se desencantaron. Ahí surge el APRA rebelde y justo coincide con la Revolución Cubana. Ahí. Y todos, claro, y todos ellos se van identificando. Esos jóvenes que en el 1978 ahí a la Torre los vuelve a llamar. Entre ellos tienes a Valle Riesta, que formó parte del APRA rebelde. Claro, y Y por a eso ella te lo decía, vuelve ¿no? a llamar. Ahí viene el legado, porque frente a ese desencanto, en 1956, por ejemplo, aparece Belaúnde Terry con Acción Popular. El Frente Juventud. Claro, Frente Juventudes Juventudes. Frente Juventudes Juventudes primero. Pero ya está apareciendo Belaúnde Terry frente a ese desencanto. Así es. Entonces Claro. mira cómo se va abriendo el abanico de tener 2 o 3 agrupaciones y empiezan a surgir más agrupaciones frente al desencanto que hay con los líderes que tenemos, a la inoperancia política que se evidencia y a esa necesidad que tenía el poblador de sentirse representado. Entonces, esa necesidad de sentirse representado se ve capitalizada por líderes o por oportunistas que empiezan a formar sus propias agrupaciones. Y aquí le respondo a Rodrigo Lachi que nos escribe. Dice, profesor Henry, ¿aún considera usted que no tenemos clase dirigente o gobernante? Recuerdo muy bien esa frase suya y en cada proceso electoral lo recuerdo. Sí, Rodrigo, yo sigo diciendo lo mismo. 200 años después, seguimos en la misma danza. Pero bueno, vamos a esta década del 50. Entonces, mire cómo se va pintando el panorama, ¿no? ¿Qué daño nos hizo España, ¿no? Nombrándonos el virreinato más importante? ¿Qué daño nos hizo?
de verdad. Terrible, ¿no? Claro, y antes que se me vaya, ya nos que acostumbramos a todo. Henry hablaba pues de los años de las elecciones, Belaúnde, ¿no? Hay que recordar que Belaúnde Terry fue el primer presidente de clase media. Rompe con los estereotipos, los presidentes habían sido de la aristocracia. El último presidente de la aristocracia peruana fue Manuel Prado. Y de ahí ya, a partir de los años 60, ya pues candidato de clase media, ¿no? Claro, pero ahí te das cuenta cómo el desencanto hace que la gente se mueva, ¿no? De liberal a conservador, no funciona, ya vamos al punto medio. Y aparece el Perú como doctrina de Belaúnde Terry y tiene su primera oportunidad. El Perú. Tiene, claro, su primera oportunidad en 1963. Una oportunidad de oro que desgraciadamente no se aprovechó, políticamente hablando, no se aprovechó para fortalecer esa participación ciudadana que se había conseguido. La coyuntura internacional tampoco favoreció y Belaúnde tampoco terminó su mandato. Entonces queda en el imaginario el fracaso de esta propuesta. Y por eso es que yo considero que Acción Popular pues nunca pudo despegar. Salvo por ahí algunos chispazos que ha tenido, ¿no? Me parece Paniagua. Y Sagasti, ¿puede ser? ¿Cierto? Pero Sagasti no es de Acción Popular, pues. Así es. Ah, no. El Partido Morado. Ah, caramba. Claro. Me quedo con Paniagua nomás entonces. Así es, por supuesto. Y bueno, y acá estaba leyendo la presencia de otras agrupaciones, pues, ¿no? El mismo 56, el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Ya está por ahí el Tucán, Luis Bedoya Reyes. Pertenece al Partido Democracia Cristiana. Claro. Y así es. Tiene que ver pues con estos años de la APRA, de la convivencia. La época de los partidos, ¿no? Es la época de los partidos. Creo que hasta los años 80 es la época de los partidos políticos. Pues. De los 60 a los 80. Recuerda que el retorno a la democracia, y me corrigen si me estoy equivocando, en los años 80 fue la mayor cantidad de agrupaciones políticas que se presentan en las elecciones. Así es. Innumerables agrupaciones, sobre todo de izquierda. Y ojo que todavía para las elecciones del 80 hay partidos como el partido de la Unión Nacional, que venía de la época de Odría. Claro, sí, pues, el Movimiento Democrático Peruano, que era de Prado. De Prado. Todavía, o sea, increíble. El MDP. Claro. Inclusive un partido que, bueno, ya en la época de los 90 se vio desprestigiado totalmente, la de los hermanos Cáceres, ¿no? El Frente Trabajadores. El Frenatraca. Claro, el Frenatraca, ¿no? Partidos que se presentaron para las elecciones de los Cáceres, ¿no? Claro, se terminaron tirando monedas en el Congreso, ¿se acuerdan? Claro. Qué bajo pudieron llegar. Ya, pero yo quiero regresar a los 60. Cuando Carlos marca esta línea de influencia castrista, ¿no? Hay una revolución cubana, chicos. Claro, hay una efervescencia en América Latina frente a una división, movimiento, y aparecen en Perú también aparecen pues movimientos así radicales. El MIR, ¿se acuerdan? El MIR, claro. el Movimiento Izquierdo Revolucionario, claro. El Ejército de Liberación Nacional. Y el FIR. El FIR. El Frente, claro, de Hugo Blanco. Así es. Caldós. Y ahí viene pues lo que señalabas, ¿no? Esta facción radical del APRA que ante el desencanto de su líder y la sensación de traición por la convivencia que había llevado con la derecha, se radicaliza, ¿no? Y nace esta... Claro, deben recordar que Luis de la Puente Uceda fue militante aprista. Así es. Y no sé si me equivoco, creo que era familiar de ahí de la Torre, ¿ah? Luis de la Puente Uceda. Uceda, del Mirpos, ¿ya? No me acuerdo, alguna vez que no sé si lo leí por ahí o me estoy equivocando, era familiar de la Torre, ¿no? Claro. Lo que formaron el APRA rebelde. ¿Y por qué hago
referencia a esta década porque también por estos años, entre el 64 y 65, el Partido Comunista, el que inicialmente había formado Mariátegui, en esos años también se fractura y sus militantes más radicales entienden que la agrupación había traicionado sus ideales y forman movimientos radicales. Y aquí está un militante llamado Abimael Guzmán Reynoso. Guzmán Reynoso. Algunos dicen, no, Sendero en los 80. No, un ratito. No. Tenía participación política desde mucho antes. Carlos Contreras y Marcos Cueto, en su compendio de Historia del Perú, tienen un cuadrito simpático de cómo es que el senderismo se fue desarrollando ideológicamente primero, ¿no? Y el rastro aquí lo tenemos en el 64. Muchachos, acá en el chat pregunta mi viejito, ¿qué significa búfalos del APRA? Ah, caramba. Bueno, tú sabes que los militantes apristas eran algunos un poquito mancos, ¿ya? Y siempre venía el enfrentamiento, entonces ellos tienen un grupo de choque, ¿no? Como todos los políticos, gente que los defendía. Y quien defendía pues a los líderes apristas, si estoy equivocado me corrige, era Manuel el Búfalo Barreto, ¿no? Un personaje lumpen. El primer búfalo. Claro, entonces de ahí a toda la fuerza de choque del APRA comienzan a llamar los búfalos apristas, ¿no? La gente de choque, ¿no? Es que tenían que chocar con los de, ¿se acuerda el partido de Sánchez Cerro? Contra la Unión Revolucionaria. Eran en su mayoría ex militares. Claro, los militares, pues de esa época. Entraban pues, a golpear. ¿No? Así es, y tenía que verdaderamente ser búfalo, pues, ¿no? De cuero ancho. Claro. Porque en esas elecciones, acuérdense que esas elecciones eran echarse por la mesa. Claro, y recuerda que un gran literato político como Luis Alberto Sánchez tuvo que aprender a boxear. Él fue boxeador. El último genio peruano del siglo XX, ¿ah? Claro. Pude conocerlo, pude verlo. Le entraba el golpe. Y bajito nomás, ¿eh? Sí. No era tan grande. No, pero era un cerebrote, ¿ah? Sí, tenía una luminaria en la cabeza, pero espectacular ese señor. Así es. Pero bueno, ya, vamos. Ya, entonces miren, ya para el 70 está naciendo el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. Miren cómo se va moviendo. O sea, tuvo una década para madurar ideológicamente y decantar en lo que se conoció después como este movimiento subversivo en los 80. Ojo, y si no se da el golpe de Velasco, ya no iban a surgir en los 80, iban a surgir en los 70. Claro, acuérdense. Las reformas en general que plantea Velasco, que aplica Velasco, son una especie de freno para este momento crítico que estaba viviendo el país. Claro. Después de todo, Velasco logra reducir estas brechas que separaban enormemente a los ricos y los pobres en el Perú. Y más allá de haberlo hecho sin enterarse de repente, le dio un golpe muy duro al Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. Y este movimiento senderista, por eso es que radicaliza sus acciones y lleva a un punto extremo ya en la década del 80, lo que fue fatal para ellos, ¿no? Fue fatal. Claro, es que ahí tratan de llegar como sea al poder. Recuerda que en las elecciones del 80 se presentan más de 20 agrupaciones de izquierda. Por eso, al darse cuenta que separados no hacían nada, luego ya forman lo que sería la Izquierda Unida con Alfonso Barrantes Lingán. La famosa IU. Frejolito. Decían, pásamela I, pásamela U. Sí. ¿Qué dice? Y dale U, decían, mucha que. Valoraban todos. ¿Te acuerdas? No, es que se dieron cuenta de que separados no iban a lograr nada. Así es. Y juntos el mayor éxito de la izquierda fue la alcaldía de Barrantes. Pero mira, ese es otro drama de la izquierda. Del vaso de leche. Ese es otro drama de la izquierda. Su drama es que
nunca han podido cohesionarse en torno a una figura y con un ideario común. No han podido. Se han dado intentos, se han hecho pero esfuerzos por Barrantes, conglomerar. Barrantes ha sido el mejor esfuerzo que ha tenido la izquierda. Era el ¿no? momento. Lamentable, claro. Y si hasta ahora Barrantes no queda... renunciaba a la segunda vuelta del Checo, 85, eso es lo que te iba a decir. ¿Qué cabía, pasaba? ¿Qué va a pasar? ¿No? imagina, ya eso es Ucronía, ¿no? señor, Claro, ucronía. es ucronía, Ajá. pero también tenía Ajá. pues un encantador de serpientes como candidato en Ya la hablaremos de oposición, ¿no? Alan. Claro, es que tiene que recordar que si Barrantes, vamos a hacer ucronía, ya que ustedes quieren, si Barrantes iba a la segunda vuelta, ganaba, tenía todo el Congreso en contra, y para que los que nos siguen, Sí, tener pues. el Congreso en contra, que vean lo que le pasó a PPK, lo que le pasó a Castillo, tener el Congreso al mismo Fujimori, que ordenó luego, querido compatriota, he decidido disolver. Claro, entonces, para que más o menos tengan o lo que le pasa a Belaúnde en su primer gobierno, pues, ¿no? en su primer gobierno con la coalición del pueblo, APRA Su 1. madre, le sacaron la mugre al pobre Belaúnde, ¿no? Muchos se han reído Por de eso que en Castillo el segundo con sus gobierno, casi 80 ministros interpelados, y Belaúnde 18 tuvo gabinetes. 18 gabinetes. 18 Sí. gabinetes, 163 Bustamante también. Así ministros, es. creo. Sí, o sea, en el Perú hemos sido bien desordenados políticamente hablando, ¿eh? Unos salvajes salvajes políticos, porque cambiaban de ministros como cambiarse ropa Así. interior. Y dentro de ese desorden, el año 1966 aparece el Partido Popular Cristiano, pues, ¿no? Claro. Alaiza Gruindi, Ramírez del Villar, Mario Polar, ¿cómo se llama? Luis Bedoya Reyes, forman esta... Desencantado de la democracia cristiana, aparece pues la formación de este Partido Popular Cristiano, que bueno, pues tiene ese ideal, ¿no? Por eso lleva el último de la última C, que es de la cristiandad, que lleva pues la preocupación por la persona, donde ingresa pues este espíritu cristiano, pues, ¿no? Y que ha tenido una participación, digamos, ante el gobierno militar, lo rechazó varias veces. Cuando ya se presentó, saludó pues a la Asamblea Constituyente donde participó, ¿ok? Segundo grupo más votado. Así es, estuvo dentro de lo que es la Constitución del 79 y también pues participó en las elecciones con Bedoya, participó en las elecciones del 80 y del 85, pues, ¿no? Claro, decoroso hasta los 90. Así es, hasta ahí. Creo nomás. que todas las agrupaciones fueron decorosas hasta los 90. Lo que pasa que la figura de Bedoya, creo que en el PPC pensaban que Bedoya iba a llegar a los 500 años, ¿no? Y siendo el líder de siempre. Y no hubo, lamentablemente, ese cambio. Renovación, ¿no? De cuadros. Esa renovación. Lourdes Flores nunca fue la líder que necesitaba el PPC, ¿no? Jamás fue, por más que la buscaron, por más que presentaron como Convergencia Democrática, por más que presentaron aquí, allá, alianzas por aquí, nunca fue esa lideresa que necesitó claro. el PPC. Pero discúlpame, Marco, ¿no? Y peor aún, el PPC era en Lima, no tenía trascendencia a nivel nacional. Pero ese era el camino que le tocaba pues hacer a Lourdes Flores, pero lamentablemente teniendo un padre que en el momento que competía con el señor Toledo, el padre le sale bien fresco en la piscina diciéndole el Eugenio de Harvard, ya pues desde ahí ya creo que también... Y la prensa hizo escarnio. No solamente lo mató a él, mató al PPC. El APRA, agua para todos, salió. Mató al PPC. Pero también. ahí hay que recordar algo, ¿no? No solo es el PPC, Marco, no te sientas mal. En el APRA también. Allá de la Torre. Así es. Allá de la Torre, aunque formó, tenía sus delfines, no terminó de consolidar un líder. Alan García no era el personaje de recambio. ¿No lo vas a llamar líder? No lo vas a llamar líder. Alan García no era. Yo conozco la historia del APRA de cerca y Alan García no era. Ya. Hubo una bronca fuerte entre los viejos y los jóvenes apristas, a muerte. Por eso es que a Alan Héctor Vargas Haya, claro. A Alan lo acusan de haber matado al APRA. Políticamente, ya. Alan García es visto como un parricida pero ganó, tropa, ¿no? pero ganó 2 elecciones. Claro.
pero le costó la vida a su partido. Y aunque ahora, me parece que ahora han regresado, ¿no? Porque he visto campaña, publicidad del APRA otra vez. Así es, así es. Por Ese es un otro detalle, documental, ¿no? En el Perú Justicia ningún para partido Lancia, ¿no? político puede darse por muerto. No sé cómo los resucitan, pero Así es. con esa fuerza que tenía, con estos líderes, yo siento que aquí hay un problema también, que los partidos políticos terminaron siendo la contraparte, el espejo de los caudillos militares del siglo XIX, porque se juraron eternos, se pensaron impasables, insuperables, y no pensaron en esta promoción generacional que pudo movilizar más. Dale. Claro, Henry, lo que tú estás diciendo tiene todo de verdad, por eso que a finales de los 80, recuerda que la gente se encanta de los partidos políticos. ¿Y qué pasó en los 90? Aparecen las agrupaciones independientes, ¿se acuerdan del Movimiento Libertad? No lo vamos a permitir. Y apareció un japonesito, ¿no? Manejando un tractor, ofreciendo tecnología, trabajo y honradez, querido compatriota. Un peruano como tú. Claro, justo esa frase entonces, iba a agarrar. En los 90, el discurso es: soy como tú. O sea, yo no soy el político tradicional, yo no soy el político convencional, yo soy como tú. Así es. Y pegó. Claro. Porque la gente estaba harta de la izquierda, harta de la derecha, harta del centro. Y Fujimori vendió eso. Yo no soy un partido político, yo no soy un caudillo político, yo soy como tú. Soy un peruano como tú. Tecnología, trabajo y honradez. Claro, por eso que ahí viene y la honradez le quedó grande. Definitivamente, ¿no? Esa es otra historia, ¿no? Pero hablando de partidos, yo creo que hasta los 90 llegamos con partidos. Después de partidos. Luego ya son agrupaciones. Agrupaciones. Así es. Vientres de alquiler para llegar al poder, ¿no? Claro. No, ya el hecho de que estando en el poder compras a otro para ser mayoría, ya cambia totalmente tu sentido, ¿no? De gobernar, tu sentido digamos, de eso, de honradez, ¿no? De gobernar con lo que tienes. Y el hecho de comprar para pasarse de partido, creo que deja mucho que desear, ¿no? Claro, deja mucho que desear como partido político. Ya el siglo XX, porque otra vez nos van a hablar ahora, ya el siglo XX lo que marca es la aparición de movimientos con líderes que se juraban con derecho a gobernar porque habían peleado contra el fujimontesinismo. Fujimorismo, sí. O sea, lo mismo que vimos en la independencia a principios de la República, lo mismo que vimos después de la guerra con Chile, ocurrió al empezar el siglo XXI. Líderes políticos quiero ser presidente, que se juraban con derecho porque habían peleado contra el fujimontesinismo, porque habían peleado contra la corrupción y tenían derecho a gobernar. Y entonces aparece Alejandro Celestino, aparece Ollanta. Esto es parte del andamiaje. El mismo Alan García retorna con ese... ¿Recuerdan el discurso en la Plaza San Martín? Brutal. Claro. Yo llegué a mi casa, Alan vuelve. Alan estaba vuelve. llorando. Yo le, mamá, ¿qué tienes? Sí. Es que está hablando Alan. Me decía, qué bestia. Claro. Claro, lloraba porque pensaba que iba a volver a hacer colas. Así es. Porque la vida es sueño, porque la vida es sueño y los sueños son... Ya, pero fuera de bromas, qué hermoso que hablaba Alan García. Era un encantador de serpientes, ¿no? Es espectacular. Eso nadie se lo discute, ¿ah? Espectacular. Discutirle eso a Alan García es perder, ¿eh? Creo que ese es algo innato en él, ¿no? Es una figura política preparada, pues. Sí, definitivamente estaba preparado. Y regresamos a esa aula magna que te dije, ¿no? Que tiene un magnetismo, que tiene un poder de convencimiento, que tiene una preparación al 100% de oratoria. Eso es el aula magna del Partido Aprista, ¿no? Y es la parte que yo no quise contar, ¿no? El APRA tenía escuela. Sí, formación. Claro. La CHAP y la JAP. Así es. Yo crecí en un barrio en el que se captaban a chicos. Yo no sabía hablar, yo era un mocoso que se orinaba en los pantalones, pero sí tenía amigos que hablaban muy bien. Y qué bestias para hablar, ¿eh? Lástima que no hayan trascendido, pero sí, el APRA tiene esa particularidad.
hace escuela. Formación de líderes, Así claro. Gente, son las 9 de la noche con 2 minutos. Wow. Y nos olvidamos de... Tenemos una reflexión Sí, no sí, solo final. hermosa, sino que dolorosa también. Una reflexión que nos ha dejado nuestro amigo Rodolfo Salas, el popular Guapo Ben. Y Rodolfo Salas, pues, no es el amigo que conocemos, y porque es nuestro amigo, va a aparecer aquí su reflexión, ¿no? No, para nada. Por favor, Marco, haga los honores. A ver, los galones del amigo Rodolfo. Doctor en Derecho y Educación, maestro en Derecho con mención en Derecho Penal y Procesal. Penal, magíster en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. Licenciado en Educación y abogado. Bachiller en Historia, docente de la UPN y de la César Vallejo. Ya, ¿para qué más? Vamos con la reflexión de Rodolfo en este cierre de los partidos políticos en el Perú. Que nos muteamos un ratito. ¿Cierre campaña? Nos muteamos, cierre campaña ya. Nos muteamos y escuchamos a Rodolfo. A ver. Buenas noches. Siempre me inculcaron en mi preparación universitaria, en conversaciones familiares, en conversaciones con amigos, que la política y la formación política es necesaria para construir la civilidad que merecemos. Por ello, en mi concepto, los partidos políticos son importantes y son necesarios. Pero las circunstancias políticas que hoy vivimos, observamos con mucha desilusión que en nuestra patria no existe ningún partido político y que solo intentan formarse con una sola finalidad: probar suerte e intentar qué pueden sacar de su informalidad. Como si postular a ser parte del Estado es intentar saquear el erario público sin importarle el desprestigio que ello conlleva. Es decepcionante observar políticos que actúan a espaldas del país, sometidos a una voracidad repugnante de querer incrementar su patrimonio a costa de la necesidad de ciudadanos que creímos en ellos, que creímos en sus proyectos y que al término de su gestión los vemos enriquecidos, prepotentes y encima denunciados. Urge construir una nueva visión de la política, con personas verdaderamente honestas, que luchen por objetivos públicos para devolvernos la fe y volver a creer en instituciones como el Congreso, municipalidades, etcétera, que lejos de ayudar a construir nuestra identidad, la destruyen con sus actos impropios para los que verdaderamente somos buenos ciudadanos. Bien, esa fue la reflexión de Rodolfo. Fuerte lo que dice, su experiencia además, ¿no? Es entendido en la materia. No sé si alguien quiere comentar, porque tenemos aquí también la yapita. No, sí, de verdad que ¿qué más se puede agregar ahí, no? Una evaluación con nota de 0,5 para los partidos políticos de parte de Rodolfo, ¿no? Llegar al poder para aprovecharse, ¿no? Frase en tajante. eso se ha convertido, pues, las elecciones en el Perú, ¿no? Sí, oye. Claro, y para redondear aquí, La repartija. comparto lo que dice el abogado Pedro Castillo. Cuidado. No, Pedro José Castillo Castañeda, Castañeda, abogado del viejo Centro amigo. Peruano de Estudios Sociales, del CEPES. Él dice: los partidos políticos son la célula de la democracia que permite la generación de propuestas sobre la base de la discusión, confrontación y diálogo de ideas que tienen como finalidad última el desarrollo de la nación. En este sentido, los partidos políticos sirven no solo como plataformas que participan en procesos electorales, sino como espacios de diálogo de una sociedad determinada. Y dicho esto, por Pedro Castillo, Rodolfo Salas, pues, mata con su reflexión, ¿no? No están cumpliendo. Si tomamos en cuenta estas líneas del abogado Castillo, Salas tiene toda la razón. Y yo creo que con eso podemos cerrar el programa, apagar el televisor y encerrarnos un rato.
porque no tenemos luces para los próximos años. Eso es lo que preocupa, ¿no? No se avisora nada nuevo en la política peruana, ¿no? Si, imagínate si hubiera elecciones este año o el próximo, los Terrible, candidatos ¿no? serían lo mismo. Claro. Los partidos y los candidatos serían lo mismo. Serían los mismos. Y al momento de Y así queremos cambios. y al momento de querer ser juzgado, uy, tengo una enfermedad, me siento mal, ¿no? Ay. Ayer Te descompones. Me descompongo. hemos roto los Invento récords enfermedad. Guinness en el mundo. Somos el único país que tiene 3 presidentes presos en el mismo lugar. Así es. ¿Y serán solo 3? Pudieron ser más. No, puede aumentar la lista. aumentar. Claro. Y puede aumentar. Así es. Bueno, ese es quizá, bueno, yo tengo mi idea ahí, pues, ¿no? Que desde que Fujimori fue juzgado de esa manera y colocado a ese nivel y preso, ¿no? Hay una dedicación de sus simpatizantes de colocar a todo el mundo en ese nivel, ¿no? Pero bueno, es solamente una idea mía y estoy pensando en voz alta nada más. En fin. Bueno, muchachos. Para ver lo cotidiano. 9:08. Habiéndonos pasado 8 minutitos, pero creo que valió el esfuerzo. Valió el esfuerzo. Así es. Valió la pena, parece. Gracias Listo. a todas las personas que nos Así han es. acompañado hasta este momento. Gracias por seguirnos lunes a lunes. Muchas gracias. Y Muchas nada, gracias. a seguir preparándonos, como decía Carlos, a leer, a nutrir nuestro cerebro, porque necesitamos hacer cambios. Y los cambios, si se dan cuenta, no van a venir de arriba. Los cambios van a empezar con nosotros. Tienen que empezar con nosotros. Así es. Me olvidaba, al recomendar para si alguno quiere estar más interesado en otros partidos políticos, las elecciones, leer el blog de Fernando Tuesta sobre Villa. Se me estaba olvidando hacerle la recomendación, ¿no? Listo, Ok. Henry, hasta la siguiente con nuestros seguidores. Listo, muchachos. Muy bien. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Buen lunes. Nos vemos. Cuídense mucho. Claro. Esto fue Ahí vamos. Todo por sea la historia. felicidad y como siempre, a triunfar. Ay. Listo. Listo. Nos vemos. Salida. Cerramos acá. Nos vemos. Gol. Carlitos, súper. En 10 años, ¿eh?